El gigante del norte. Existe un territorio tan inmenso que cuando el sol se oculta en uno de sus extremos, en el otro, ya ha comenzado un nuevo día. Un país que se extiende desde las costas del mar Báltico hasta las aguas del Océano Pacífico, desde los hielos del Ártico hasta las montañas del Cáucaso. Durante siglos, un solo imperio gobernó esta inmensidad. Fue el imperio terrestre más grande que el mundo haya conocido. Un imperio de zares, de guerreros, de exploradores, de conquistadores. Un imperio que cambió el destino de Europa y Asia. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Cómo nació un gigante de semejante magnitud? Porque la historia de Rusia no comenzó con un zar, no comenzó con un gran ejército, ni siquiera comenzó con una ciudad. Comenzó en un mundo de bosques interminables, de ríos inmensos y de pequeñas aldeas perdidas entre la niebla del norte. Allí, donde nadie imaginaba que surgiría una potencia capaz de cambiar la historia. Se estaba escribiendo el primer capítulo de una civilización destinada a gobernar una sexta parte del planeta. Pero ese camino no sería sencillo. Antes de convertirse en un imperio, aquellas tierras serían atravesadas por comerciantes vikingos, sacudidas por guerras entre príncipes, transformadas por una nueva fe y devastadas por una de las invasiones más destructivas que haya conocido la humanidad. Sin embargo, de las cenizas surgiría una nación, y de esa nación nacería el imperio más grande de la historia. Esta es la historia del nacimiento de Rusia. Pero antes de los zares, antes de Moscú, antes incluso de que existiera Rusia, ¿quiénes habitaban aquellas inmensas tierras cubiertas por bosques y ríos? Antes de Rusia, donde nació un imperio, mucho antes de que existiera Rusia, estas tierras no tenían fronteras, no existían zares, no había grandes ciudades, ni un reino capaz de gobernar aquella inmensidad. Solo un océano de bosques, ríos interminables, pantanos, lagos y un invierno capaz de desafiar la supervivencia del ser humano. Era un territorio tan inmenso que parecía imposible imaginar que algún día estaría unido bajo un solo gobernante. Pero precisamente allí, entre aquellos bosques silenciosos, comenzó una historia que cambiaría el destino de Europa. Un mundo de ríos. Si los desiertos dieron forma a Egipto y el mar hizo grande a Grecia, los ríos dieron origen a Rusia. Mucho antes de existir carreteras, los ríos eran los caminos del norte, conectaban aldeas, unían pueblos y permitían viajar desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Por ellos circulaban pieles, ámbar, miel, cera, metales y también ideas. Quien dominara aquellos ríos, dominaría el comercio. Y quien controlara el comercio, podría construir un reino. Los primeros habitantes. Aquellas tierras estaban habitadas por numerosos pueblos. Los más importantes eran los eslavos orientales. Vivían en pequeñas comunidades. Cultivaban la tierra, pescaban, cazaban y levantaban aldeas de madera junto a los grandes ríos. No existía un gobierno central. Cada tribu defendía su territorio. Cada jefe protegía a su pueblo. La cooperación era limitada y las disputas eran frecuentes. Eran comunidades fuertes, pero divididas. Un cruce de civilizaciones. Sin embargo, aquellas tierras no estaban aisladas. Al norte, los navegantes escandinavos buscaban nuevas rutas comerciales. Al sur, el poderoso imperio bizantino dominaba Constantinopla. Al este, las grandes estepas eran recorridas por pueblos nómadas. La futura Rusia se encontraba justo en medio de esos tres mundos. Y esa posición cambiaría su destino para siempre. El llamado de los varegos, desde las costas del mar Báltico, comenzaron a aparecer unos visitantes inesperados.
No llegaban con enormes ejércitos, llegaban navegando. Eran comerciantes, exploradores, guerreros. Los pueblos eslavos los conocerían con un nombre que la historia nunca olvidaría: los varegos. Aquellos hombres del norte no imaginaban que su llegada marcaría el comienzo de una nueva era. Y entre todos ellos, había uno cuyo nombre sería recordado durante más de 1000 años: Rurik. ¿Quién era realmente Rurik? ¿Fue un conquistador? ¿Un mercenario? ¿O el fundador de una nación destinada a convertirse en el imperio más grande del mundo? La respuesta comienza con la llegada de unos barcos desde el norte. Los vikingos del este. Durante siglos, los ríos del norte habían pertenecido a los pueblos eslavos. Eran las arterias de un mundo cubierto por bosques interminables. Pero un día, desde las frías costas de Escandinavia, aparecieron unos hombres diferentes. No llegaban buscando tierras para cultivar, no construían aldeas, llegaban navegando. Eran comerciantes, exploradores, mercenarios y, cuando era necesario, conquistadores. La historia los conocería como los varegos, los dueños de los ríos. A diferencia de los vikingos que atacaban Inglaterra y Francia, los varegos miraron hacia el este. Descubrieron que los grandes ríos podían llevarlos hasta el corazón del continente. Desde el mar Báltico, navegaban por el río Voljov. Luego transportaban sus barcos por tierra, continuaban por el Dnieper y finalmente llegaban hasta el Mar Negro. Desde allí, comerciaban con la ciudad más rica del mundo, Constantinopla. Cada viaje traía plata, sedas, especias, armas y enormes riquezas. Pero aquellas rutas también estaban llenas de peligros, bandoleros, tribus rivales y constantes disputas entre los pueblos locales. Un pueblo dividido. Los eslavos orientales eran numerosos, pero no estaban unidos. Cada tribu seguía a su propio líder. Las alianzas cambiaban constantemente. Los conflictos eran frecuentes. Sin un poder central, el comercio se volvía inseguro y la prosperidad comenzaba a desaparecer. Según la antigua crónica primaria, llegó un momento en que las propias tribus tomaron una decisión extraordinaria. Buscarían un gobernante extranjero, alguien capaz de poner fin a las rivalidades. Una decisión que cambiaría la historia para siempre. El llamado a Rurik. Las crónicas cuentan que los líderes eslavos enviaron un mensaje a los varegos. Nuestra tierra es grande y rica, pero no hay orden en ella. Venid a gobernarnos. Entonces apareció un hombre. Su nombre era Rurik. Hasta hoy, los historiadores debaten quién fue realmente. ¿Un caudillo vikingo? ¿Un mercenario? ¿Un noble escandinavo? ¿O una figura envuelta en la leyenda? Lo cierto es que, hacia el año 862, Rurik estableció su poder en Novgorod, y con él comenzó una nueva dinastía, la dinastía Rurikida. Durante más de 7 siglos, sus descendientes gobernarían gran parte de las tierras de la Rus. El sueño de un reino. Rurik comprendió algo que pocos habían visto. Quien controlara los ríos, controlaría el comercio. Y quien controlara el comercio, podría unir a las tribus bajo un mismo poder. Pero el verdadero arquitecto de ese proyecto no sería él. Sería uno de sus sucesores, un hombre llamado Oleg, hacia Kiev. Oleg avanzó hacia el sur, conquistó ciudades, protegió las rutas comerciales y finalmente llegó a una pequeña ciudad que cambiaría el destino de Europa Oriental. Kiev, al contemplarla, pronunció una frase que pasaría a la historia: que ésta sea la madre de las ciudades de la Rus. Con aquella decisión, el centro del nuevo reino dejó de estar en los bosques del norte. Ahora miraba hacia el sur, hacia Bizancio, hacia el comercio y hacia un futuro que nadie podía imaginar. Pero levantar un reino era solo el comienzo, porque un pueblo puede compartir un gobernante y aún así seguir dividido. Lo que realmente transformaría a la Rus
no sería una espada. Sería una decisión espiritual, una elección que cambiaría para siempre la identidad de su pueblo. La conversión que cambió la historia. El bautismo de una nación. A finales del siglo Pieti, la Rus de Kiev ya era un reino poderoso. Sus comerciantes recorrían los grandes ríos de Europa Oriental. Sus guerreros protegían las rutas comerciales y sus príncipes gobernaban un territorio cada vez más extenso. Pero existía un problema. Aquella tierra seguía siendo un mosaico de pueblos. Cada tribu conservaba sus propias costumbres, sus propios dioses, sus propias tradiciones. Un reino podía conquistarse con la fuerza, pero una nación necesitaba algo más. Necesitaba una identidad, un príncipe ante una decisión histórica. El hombre que debía tomar esa decisión era el príncipe Vladimiro de Kiev. La historia lo recordaría como Vladimiro el Grande. Era un gobernante fuerte, un estratega hábil, y comprendía que la estabilidad del reino dependía de algo más que de las armas. Necesitaba una fe capaz de unir a todos sus pueblos bajo un mismo ideal. Pero, ¿qué religión debía elegir? La búsqueda de la verdadera fe. Las antiguas crónicas cuentan que Vladimiro envió emisarios a conocer las grandes religiones de su tiempo. Visitaron a los musulmanes del Volga, conocieron las tradiciones del judaísmo, escucharon las enseñanzas del cristianismo occidental y finalmente llegaron a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Lo que encontraron allí los dejó sin palabras. Santa Sofía. Cuando los enviados entraron en la gran basílica de Santa Sofía, quedaron maravillados. Los mosaicos brillaban como si el cielo hubiera descendido a la tierra. El incienso llenaba el aire. Los cánticos resonaban bajo la inmensa cúpula. Según la crónica primaria, al regresar dijeron al príncipe: «No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra». Aquella experiencia cambiaría la historia de la Rus. El bautismo del príncipe. En el año 988, Vladimiro recibió el bautismo. Después, contrajo matrimonio con la princesa Ana, hermana de los emperadores bizantinos. Aquella unión no era solamente religiosa, también era política. La Rus ingresaba en el mundo cultural de Bizancio. Con ella llegaron arquitectos, sacerdotes, artistas, escribas, y una nueva forma de entender el poder. El bautismo de un pueblo. Poco después, Vladimiro ordenó que los habitantes de Kiev acudieran al río. Las antiguas crónicas describen una escena impresionante. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos descendieron a las aguas del Dnieper para recibir el bautismo. No fue simplemente una ceremonia, fue el nacimiento espiritual de una nación. Desde ese momento, la fe cristiana ortodoxa comenzó a moldear el arte, las leyes, la arquitectura, la literatura y la identidad de la Rus. Las iglesias de madera dieron paso a templos de piedra. Los íconos sustituyeron a los antiguos ídolos, y las campanas comenzaron a resonar donde antes se levantaban altares paganos. Una nueva identidad. La conversión de Vladimiro hizo mucho más que cambiar una religión. Cambió la dirección de toda una civilización. Mientras Europa occidental miraba hacia Roma, la Rus miró hacia Constantinopla. Aquella decisión marcaría su cultura, su arte, su espiritualidad e incluso su política durante los siglos siguientes. Pero la prosperidad nunca dura para siempre. Porque mientras las campanas sonaban sobre Kiev, en las inmensas estepas del este, una tormenta comenzaba a levantarse. Una tormenta formada por miles de jinetes. Un ejército como el mundo jamás había visto. ¿Quiénes eran aquellos guerreros capaces de borrar ciudades enteras del mapa? ¿Cómo un reino que acababa de encontrar su identidad estuvo a punto de desaparecer para siempre? La respuesta cabalgaba desde las estepas de Asia, y su nombre sembraría el terror en toda Europa. Los mongoles. La tormenta mongola. Mientras las campanas resonaban sobre Kiev,
y la Rus comenzaba a vivir una nueva era de prosperidad. Nadie imaginaba que en las lejanas estepas de Asia estaban haciendo el ejército más devastador que el mundo había visto. Miles de jinetes, una disciplina implacable, una velocidad imposible, y un líder cuya ambición no conocía fronteras. Su nombre haría temblar a reyes, emperadores y civilizaciones enteras. Genghis Khan. La tormenta ya había comenzado, y su siguiente destino sería la Rus. En el próximo episodio, descubriremos cómo el imperio más temido de la Edad Media arrasó Kiev, sometió a los príncipes rusos durante más de 2 siglos, y, sin saberlo, preparó el nacimiento de una nueva capital, Moscú.